Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Gracias por asistir a una nueva clase del Instituto Bíblico del Aire. En el Evangelio de Juan, capítulo 2, encontramos el incidente en el que Jesús echó fuera a los que negociaban en el templo de Jerusalén. Este hecho nos enseña grandes verdades sobre quién es Jesús, pero también nos desafía en una manera muy personal y especial. De ese reto hablamos hoy en nuestra clase. Alberto Ovalle nos presenta el estudio. Le invito a prestar mucha atención. Les saludo, apreciado amigo y amiga de su Instituto Bíblico del Aire. Concluimos nuestro último estudio compartiendo algunos comentarios sobre el episodio de la purificación que hizo Jesús en el templo. Cuando Juan nos habla del hecho de que Jesús limpió el templo, nos hace dos observaciones. Nos dice que los discípulos recordaron el Salmo 69, versículo 9, que dice: «El celo de tu casa me consume». Pero el sistema religioso desafió a Jesús. Según el Evangelio de Juan, ellos dijeron: «¿Qué señal nos muestras ya que haces esto?». Esto cuadra muy bien con la manera en que Juan estructuró su Evangelio. Juan nos dijo que deseaba compartir las señales o las evidencias milagrosas que hizo Jesús, que nos convencerían de que Él es el Cristo, el Mesías, el unigénito Hijo de Dios. Pues aquí nos encontramos con unos líderes religiosos pidiéndole a Jesús que les dé una señal que compruebe que Él tiene la autoridad de limpiar el patio del templo y decir que el templo era la casa de su Padre. Jesús respondió a este reto refiriéndose a la señal más grande de este evangelio, y quizás esta sea otra razón por la cual Juan relata esta señal al principio de su cronología de estos eventos. Podríamos imaginar a Jesús apuntando hacia sí mismo mientras decía: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». El sistema religioso creyó que Jesús estaba hablando del templo que estaba limpiando, y además le dijeron que el templo estaba todavía en construcción. Literalmente le dijeron: «Este templo ha estado bajo construcción por 46 años, ¿y tú nos estás diciendo que lo levantarás en 3 días? Cuando Jesús fue llevado a juicio, usaron lo que Él les había dicho acerca del templo para acusarlo, pensando que lo había dicho literalmente. Juan agrega ese comentario en el versículo 21 diciendo: «Mas Él hablaba del templo de su cuerpo». Una de las grandes verdades del Antiguo Testamento se nos presenta en la pregunta: ¿no saben que su cuerpo es templo del Dios viviente? La Escritura nos dice que somos sus templos. Así que Jesús decía la verdad. Él estaba refiriéndose a su propio cuerpo al mismo tiempo que hacía un reclamo. También estaba profetizando su gran señal. En otra ocasión, cuando le pidieron una señal, él dijo: «La generación perversa y adúltera busca señales, pero ustedes no van a tener más señales que la señal de Jonás». También dijo en otra ocasión que tal como Jonás estuvo en el vientre de un gran pez por 3 días y 3 noches, me pueden enterrar y cuando haya estado 3 días en el vientre de la tierra, me levantaré. Esa es la única señal que tendrán. Los discípulos no entendieron esto. Pero cuando Jesús se levantó de los muertos, sus discípulos se acordaron que les había dicho esto a los del sistema religioso. Y dice: «Creyeron la Escritura y las palabras que Jesús había dicho». En el idioma original sugiere que cuando dice que ellos creyeron la Escritura, significa una escritura en particular. Tuvo que ser una escritura del Antiguo Testamento y no se nos dice qué escritura. Pudo ser Salmo, el Salmo 16 o el 22, también pudo haber sido Isaías 53. Pudieron haber sido muchas escrituras, porque muchas citas del Antiguo Testamento, como por ejemplo Isaías 53 y Salmo 22, se enseña no solamente el sufrimiento y muerte de Jesucristo, sino también su resurrección.
Así que cuando Jesús fue levantado de los muertos, los discípulos se acordaron de la Escritura en el Antiguo Testamento que profetizaba su resurrección y se acordaron de la palabra que les habló Jesús al sistema religioso. Él les dio este reto: destruid este templo, su cuerpo, y en 3 días lo levantaré. Y eso les probará que soy quien profeso ser y que tengo el derecho de llamar a este templo la casa de mi Padre, y tengo el derecho de ordenar las cosas aquí. Mi resurrección probará que yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios. Esto es lo que Jesús está reclamando en el Evangelio de Juan, lo que llamamos la deidad de Jesucristo. Al comienzo del Evangelio, Juan nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo, Jesús, era con Dios, y el Verbo era Dios. Por todo el Evangelio verá esa verdad amenazada. Él no solamente era el Cristo, el Mesías, Él era el Hijo de Dios, Él era el Hijo unigénito de Dios, Él era Dios. Jesús reclama eso por todo el Evangelio de Juan, y esto le da mucho valor y énfasis a su resurrección. Todo lo que se declara en el Evangelio según San Juan apunta a que Jesucristo es el único Hijo de Dios, la única solución de Dios y la única salvación de Dios. Si le es posible, le invito a que tome nota mientras estudiamos versículo por versículo este Evangelio, mientras hablamos de todo lo que Jesús reclama ser, quién era y qué era y por qué estuvo en esta tierra. Según Jesús, si están buscando una evidencia milagrosa que compruebe que todo lo que él reclamó es verdad, la resurrección es la prueba más fehaciente. Esa fue la evidencia milagrosa que comprobó la validez de todo lo que Jesús reclamó ser en el Evangelio de Juan. Esto hace que el incidente de la purificación del templo sea un incidente muy importante en el registro del apóstol Juan, lo que llamamos el cuarto Evangelio. Ahora, quisiera regresar a las preguntas básicas que debemos contestar en este Evangelio. ¿Se pueden encontrar respuestas a esas preguntas en este segundo capítulo de Juan? ¿Quién es Jesús aquí en la purificación del templo? Jesús es el Hijo de Dios, quien tiene el derecho de llamar al templo la casa de su Padre y purificarlo de toda la corrupción y explotación que se producía allí. Él tenía el derecho de purificarlo. En los últimos versículos de este capítulo encontramos una buena respuesta a la pregunta ¿qué es la fe? Cuando Jesús estuvo en Jerusalén para esta ocasión, hizo muchas señales además de la purificación del templo, y muchos creyeron en su nombre cuando vieron las señales que hizo. Y leemos que cuando vieron las señales que hizo, creyeron. Pero también leemos en el versículo 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Recuerda que dijimos que cuando Jesús se encontró con los apóstoles, especialmente en el primer capítulo de Juan y también en los otros evangelios, él estableció un pacto con ellos. Ese pacto fue: venid y ved. En los otros evangelios fue: seguidme y os haré pescadores de hombres. Dijimos que el pacto era algo como: tú sígueme, esa es tu parte, yo te haré, esa es mi parte. Tú sígueme, ese es tu compromiso, yo te haré, ese es mi compromiso. Si ellos hicieron el pacto de seguirlo, el pacto de venir y ver donde él vivía y vivir con él, entonces cumplirían con su parte del pacto. Él los haría todo lo que él quería que fueran, pero ellos tenían que comprometerse. Cuando Jesús hizo esos grandes milagros en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él en el momento que vieron sus milagros, pero él no hizo compromiso alguno con ellos porque sabía lo que había en el hombre. No necesitaba que nadie le dijera lo que hay en el corazón del hombre. Nosotros no sabemos lo que hay en el corazón de una persona que profesa creer. Así que tenemos que confiar en su palabra y hacer quizás una evaluación de sus frutos, porque Jesús nos dijo que por sus frutos los conoceremos. Simplemente tenemos que esperar y ver las acciones para saber lo que hay en el corazón. Pero Jesús no tenía que esperar. Él sabía lo que había en sus corazones y sabía que ellos creían solamente por ver los milagros.
Ese es un nivel muy elemental de la fe, una fe pequeña. Usted solamente cree por lo que ve. En el capítulo 20 de este Evangelio, Juan cita a Jesús diciéndole a Tomás la 9ª bienaventuranza. Bienaventurados los que no han visto y creyeron. De acuerdo a los últimos 2 versículos de este capítulo, fe es un compromiso. La fe del Nuevo Testamento envuelve hacer un compromiso con Jesús, y ese compromiso de fe es una calle de 2 vías. La fe envuelve a Jesús haciendo un compromiso con usted. Pero Jesús no hizo compromiso con esa gente. Podemos decir que el 2º capítulo de Juan contesta nuestra segunda pregunta, ¿qué es la fe?, diciéndonos lo que no es la fe. La fe no es creer porque ve. Si todas sus preguntas fueran contestadas, si el objetivo de su fe pudiera verse, no necesitaría fe. La fe no es solamente creer en lo que puede ver. La fe es un compromiso de seguir a Jesús porque usted cree en Él. Y la buena noticia es que el compromiso es de doble vía. Cuando usted se compromete con Él, Él se compromete con usted. Al final de este 2º capítulo, este no fue el caso. Así que Juan nos dice lo que no es la fe. La tercera pregunta que debemos contestar es, ¿qué es la vida? Creo que aquí en la segunda parte de Juan capítulo 2, la vida es purificar su templo. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. El Nuevo Testamento nos lo dice. Me pregunto, si Jesús llega al templo de su cuerpo, ¿verá cosas que no le agraden? ¿No querrá Jesús purificar el templo que es su cuerpo? Creo que una buena respuesta a la pregunta sería que Él limpia cada fibra de nuestro ser para que le podamos agradar en todo lo que somos y hacemos. Así que vemos en el 2º capítulo del Evangelio de Juan una señal hecha por Jesús: purificar el patio del templo, que era de 14 acres, lo cual prueba el hecho de que Él era quien Juan nos dice que era, el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cree usted que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? Y creyendo esto, ¿aceptaría usted el reto de vivir la cualidad de vida que Juan llama vida eterna? Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido en esta lección les sea de mucha ayuda. En nuestro próximo programa continuaremos con los estudios sobre el Evangelio según San Juan. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. No olvide solicitar los materiales que acompañan esta serie de estudios. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Hasta nuestra próxima clase.